Bienvenidos a este segundo encuentro que realizamos en la Cámara de Diputados, esta vez con la grata presencia de Alejandro Olmos Gaona. Muchos de ustedes lo deben conocer, lo han seguido, sus diversos libros, artículos, entrevistas periodísticas, proyectos de ley mismo. Siempre lo que lo ha caracterizado a Alejandro es, más allá de las referencias políticas, una lucha insobornable y firme por los intereses de la Argentina y de Latinoamérica, porque no nos olvidemos que Alejandro ha actuado como auditor de la deuda en Ecuador, ha recorrido toda América en esta labor, que no es una labor que podamos desarrollar, la de la independencia, que podamos desarrollar en solitario en nuestra América. Así que, bueno, no quiero ahondar en más palabras, lo importante para decir lo tiene Alejandro. Les doy las gracias por estar presente y Alejandro, bienvenido, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por usted, por haberme invitado, por bancarse, venir a escuchar cosas que no son demasiado agradables y fundamentalmente, no sé, contarles algunas cosas que no son las que generalmente se escuchan cuando se habla de la deuda. Hace muchos años, en 1992, un gran jurista argentino, prematuramente desaparecido, Carlos Nino, escribió un libro que se llama Un país al margen de la ley, mostrando cómo la Argentina, a través de su historia, había incumplido con la Constitución, con el orden público, es decir, cómo, no solo desde el punto de vista del gobierno, sino aún desde el Parlamento, desde los ciudadanos, y claro, un país con esas características no puede funcionar adecuadamente. La Argentina nació endeudada, aunque después, a través de diversos procesos, la deuda sirvió para hacer cosas importantes, porque una cosa es contener una deuda para generar riqueza y otra muy distinta es lo que ha hecho la Argentina en las últimas décadas, es contratar deuda para pagar deuda anterior, que además no fue utilizada en beneficio del pueblo argentino, sino a través de fuga de capitales, especulaciones varias, etc. Uno de los problemas que tenemos es que hay una estructura jurídica generada en la dictadura militar que ningún gobierno de la democracia quiso cambiar. Una de las primeras leyes de la dictadura fue modificar el artículo 1 del Código Procesal que impedía la prórroga de jurisdicción a favor de jueces extranjeros. Como a partir del mes de abril de 1976 se empezó a endeudar al país sistemáticamente, había que modificar la ley porque indudablemente impedía que cualquier conflicto se juzgara en los Estados Unidos y en Londres. Esto tenía que ver con una vieja idea que se gestó en Europa a través de una reunión donde intervino Alan Greenspan, Henry Kissinger, Valéry Giscard y Giscard d'Estaing, donde dijeron hay que terminar con estas concepciones de soberanía, los países tienen que pagar sus deudas con sus empresas públicas, es decir, los juicios tienen que ser en otra jurisdicción. Y como Estados Unidos hábilmente en 1976 había modificado su tradicional doctrina de que ningún país podía ser juzgado en ese territorio y dictó la ley de inmunidad soberana en el 76, Inglaterra lo continuó en el 78, por supuesto, todo lo que la dictadura hizo estaba sometido a esa legislación. Pero la legislatura no solo probó la jurisdicción, dictó una ley de entidades financieras, una ley de inversiones extranjeras, modificó la Carta Orgánica del Banco Central, dictó una ley para que el Poder Ejecutivo pudiera vender bienes del Estado sin control parlamentario, aunque la Constitución Nacional establece que el único autorizado a vender bienes del Estado es el Congreso de la Nación. Claro, esa estructura legal altamente condicionante, cuando viene la democracia, sigue. Y aunque Alfonsín en 1984 quiso hacer algo con la deuda, se ve que se arrepintió muy rápidamente porque una auditoría que empezó a hacerse en el Banco Central en 1984, que en un año mostró los fraudes del endeudamiento privado, donde los auditores a los que conozco
fueron mostrando cómo las empresas del Grupo Macri, Pérez Compán, Bridas, IMSA, Renault, Ford, todas las que se les ocurran, habían creado deudas ficticias, se las habían transferido al Estado en 1982, estatización que fue perfeccionada en 1985, cuando José Luis Machín era presidente del Banco Central y Zurruy era ministro de Economía. Eso determinó que esa enorme deuda de la dictadura, que casi la mitad era deuda de empresas privadas, fuera transferida a la comunidad y pagada y refinanciada durante décadas. Después viene el gobierno de Menem y toda esa estructura legal es perfeccionada para peor, porque esa ley de propiedades extranjeras es modificada, las inversiones también, entonces las empresas podían repatriar lo que quisieran, podían hacer lo que quisieran. Yo siempre recuerdo que en una reunión que se hizo en Buenos Aires, que no tuvo Estado público, donde fueron los principales banqueros, los abogados internacionales, funcionarios del gobierno, en ese momento el canciller Guido Di Tella, cuando inauguró ese encuentro, dijo: señores empresarios y banqueros, nosotros hemos creado una estructura legal para que ustedes hagan lo que quieran. Yo me enteré de esa reunión absolutamente desconocida porque en el Ministerio de Economía, donde voy habitualmente, un día vi un libro que era una especie de una edición hecha en texto computado, que se ve que hicieron editarlo, pero algún funcionario dijo: no, si esto lo editamos y se publica, es decir, va a ser extremadamente mejor que quede acá como un testimonio de algo que se hizo. Es decir, en ese momento, además, se articula el Plan Brady, que fue la mayor reestructuración de deuda pública que se hizo en ese momento, 1992, que yo he llamado, desde el punto de vista legal, que es el paradigma del fraude. ¿Por qué? La Argentina supuestamente obtenía una rebaja del 25% sobre la deuda puesta a consideración, pero tuvo que pedir garantías que eran el cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos, que le costaron más de 3.500 millones de dólares, con préstamos del Fondo, del Banco Mundial, del BID, y por otro lado, bonos que costaban el 17% de su valor, se les reconoció valor de 100. Y con ese valor de 100 se compraron todas las empresas públicas. Y uno de los casos paradigmáticos, por eso yo hablo del saqueo, es lo que ocurrió con YPF, porque acá les voy a leer, yo generalmente no leo, pero este es un texto que es interesante, ¿no? Esto lo escribió el general Enrique Mosconi, que fue el primer director de alimentos petrolíferos fiscales en 1925. Los grandes trusts, particularmente el Standard Oil, de reputación funesta en su propio país, ponen en práctica en todas partes los mismos procedimientos para el acaparamiento y dominio de los yacimientos de petróleo. El oro de que disponen y la falta de principios morales que los caracteriza estimula las ambiciones malsanas, provoca la infidelidad y la traición producida por el soborno de funcionarios de todo orden y categoría, empleados subalternos de las reparticiones públicas que favorecen las gestiones administrativas de las compañías, abogados a veces prestigiosos del país que operan, que las defienden, aun cuando contrarían los intereses de la nación, ministros plenipotenciarios en Washington que se transforman en gerentes filiales de Standard Oil o en abogados, políticos destacados que ambicionan altas posiciones públicas, convertidos en procuradores de las poderosas organizaciones, magistrados que han juzgado en pleitos de las compañías, se hacen sus defensores y perciben gruesos emolumentos, legisladores que se complotan para favorecer a las compañías petrolíferas, gobernantes que súbitamente, enemigos acérrimos, pasan a ser decididos defensores, ministros de estados que traicionan a su patria no cumpliendo su deber y atentando contra el interés colectivo, son los inmorales y frecuentes episodios que incesantemente llegan al conocimiento público en México, Estados Unidos de Norteamérica, Colombia y la Argentina en torno a la desesperada lucha que se libra en torno del extraordinario mineral. En ese momento, cuando la privatización de YPF, donde, es decir, excepto algunos honrosos legisladores se opusieron, la ley fue votada casi por unanimidad y a partir de ahí
empezó todo el desguace del Estado permitido por una ley, la 23.626, que determinó darle facultades al gobierno nacional para que hiciera lo que quisiera. Ahora, esto no fue una cuestión que se le ocurrió a Carlos Menem o a su ministro Cavallo. Yo encontré en el Ministerio de Economía 3 documentos confidenciales, uno emitido el 16 de junio por Lewis Preston, presidente del Banco Mundial, donde decía, dirigido a la comunidad financiera internacional, donde le decía que el gobierno se había comprometido a vender todas las empresas públicas, especialmente la empresa petrolera, y que eso era fundamental para lograr el apoyo que el gobierno necesitaba. Además, se había comprometido a modificar la legislación laboral, es decir, y todo lo que se vivió durante ese proceso. Esa carta fue acompañada por otra de Michel Candesus, el director del fondo, y por otra por el doctor Enrique Iglesias, que en ese momento presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Claro, cuando se hace el Brady, la deuda, que era de 62.000 millones de dólares, el ministro Cavallo dijo, en el 2000 la deuda va a ser un lejano recuerdo. Y cuando se fue Menem, la deuda era de 145.000 millones de dólares. Vino el funesto gobierno de Fernando de la Rúa, que primero hizo un blindaje financiero que no sirvió para nada, después un megacanje fraudulento que aumentó la deuda enormemente, hasta que el doctor Néstor Kirchner tuvo que heredar semejante hipoteca y trató de solucionarla como pudo. Yo cuestioné mucho ese proceso de reestructuración de la deuda del 2005, porque lo que se quitó por un lado se compensó por el otro a través de cupones atados al PBI que tenían los 3 bonos que se emitieron. Por otro lado, cuestioné que se siguiera sometiendo al país en los decretos de reestructuración a la jurisdicción de los Estados Unidos, que se siguiera contratando a los mismos abogados que nos habían defraudado desde el menemismo en adelante. Cuestioné que se siguiera renunciando a la inmunidad soberana del Estado. Pero claro, es decir, gente que conozco muy cercanas al expresidente me dijeron que después de que se hizo la operación, él, que por supuesto conocía de economía, se dio cuenta que esto iba a ser un grave problema posterior, pero claro, ya estaba todo jugado. Y es así que empieza el problema de los buitres. El primer juicio contra los fondos buitres se inicia en noviembre del 2003. Y el gobierno no le presta atención porque suponía que esto de alguna manera se iba a diluir. Yo creo que evidentemente no conocían quiénes son los fondos buitres y lo que son capaces de llegar a ser. Pero bueno, se puso la reestructuración del 2005, la del 2010 y queda el juicio de los buitres. Juicio que, cuando yo le escribí a la señora Cristina Fernández de Kirchner, diciéndole que lamentablemente los abogados que nos estaban defendiendo en los Estados Unidos, el estudio clérigo, Smith Hamilton, no eran abogados que defendían a la nación, sino formalmente, porque curiosamente eran abogados de los acreedores desde hacía décadas. Eran abogados que yo los había visto en el Ecuador y cuando le informé al presidente Correa quiénes eran, a las 48 horas los echó y les revocó el contrato que tenía. Y que había que, a mi juicio, hacer otro tipo de defensa, porque en la justicia federal había 3 causas penales, una iniciada por mi padre en 1982, que tuvo un fallo en el 2001, otra que había seguido yo y otra más que había iniciado yo para que se investigara y se auditara todo el proceso. Un proceso que jamás quiso ser auditado por el Congreso de la Nación, a pesar de los proyectos de ley que hubo en el 84, en el 86, en el 89, en el 90. Yo, siendo asesor del diputado Solanas, presenté en la Cámara de Diputados. Presentamos en el 2010, en el 2012, en el 2015, lo hemos vuelto a presentar en el Senado y, por supuesto, de la deuda no se habla solo para pagarla, reestructurarla o refinanciarla. Y acá el problema es que, del que nadie habla, es este enorme componente de la deuda privada, donde los grandes defraudadores del Estado convertidos en empresarios, permanentes que están ahí, y por supuesto, pareciera que nadie se quiere pelear con ellos. Y no solo no se quieren pelear, sino que pueden llegar a hacer todo tipo de negociaciones espurias sin control alguno. Porque claro, técnicamente, de acuerdo a la Constitución Nacional, el único encargado de negociar la deuda es el Congreso de la Nación.
al Congreso se le informa a través de una ley de presupuesto donde se le dice la Argentina tiene tal endeudamiento, se va a emitir tal deuda. Y cuando se hizo el plan Brady, que fue una cosa realmente muy significativa, directamente en el 92, en 5 líneas de texto, estamos negociando con los acreedores y cuando se concretó la negociación, hemos negociado tal cosa. Y en este caso es importante señalar algo extremadamente grave y significativo a lo que se puede llegar en este tema de la deuda. Para celebrar ese acuerdo internacional era necesario tener en cuenta el dictamen del asesor letrado del Banco Central y del Procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado Nacional. Como los acreedores dijeron, vamos a evitarle al procurador el trabajo, redactaron ellos, los abogados del JP Morgan y del Citibank, lo que debía dictaminar el procurador. Y lo mandaron al Ministerio de Economía, en el Ministerio lo tradujeron, se lo mandaron al procurador, y el procurador, un destacado jurista argentino, Alberto García Lema, lo firmó sin cambiarle una coma. Yo cuando a mí, el ministerio, una desleal funcionaria del ministro, pero leal a la patria, me hizo llegar ese documento confidencial, corrí a la procuración suponiendo que García Lema no había firmado eso. No lo había firmado sin cambiarle una coma. Bueno, volviendo a los buitres y al nuevo proceso, lo primero que hace Mauricio Macri cuando asume la presidencia, ya había dicho que había que pagar esto, manda un proyecto de ley para pagarles. Y por supuesto, había un juicio en el juzgado de Tomás Griesa, donde la Argentina se había presentado, se había defendido, le había salido mal, había apelado, le había vuelto a salir mal, había interpuesto un certiorario en la Corte Suprema y se lo habían rechazado. Y yo me acuerdo que en ese momento le dije a un funcionario de economía, amigo mío, le dije, mirá, nos están defendiendo mal y no pueden haberle dicho a la presidenta que el certiorario ante la Corte va a prosperar porque Clery, Gottlieb, Steen y Hamilton saben que la Corte no toma nunca ese tipo de demandas. Bueno, llega Macri, manda ese proyecto y se hacen una serie de audiencias donde el senador Solanas, socio asesor de él en este momento, el senador Abal Medina y el senador Pichetto me invitan a exponer, dado lo que yo conozco de la deuda y todas sus oscuridades. Yo no sé si los que me escucharon iban a suponer que yo iba a hablar. Entonces le dije, señores, ustedes están negociando un fraude. Y si bien creo que es inevitable pagar lo de Griesa son 2.350 millones de dólares y acá tenemos un proyecto de ley para pagar 16.000 millones de gente a las que se les cayeron denuncias en el CIADI, como la que había hecho el grupo de bonistas italianos, y por otro lado hay reconocimientos que no se pueden hacer. Una de las cosas notables de ese proyecto de ley es que había un reconocimiento hecho a NML Capital, el fondo WIT de Paul Singer, por 842 millones de dólares, hecho en una hoja de agenda que se ve que la arrancaron porque no tenía una 4 a mano, y el ministro en ese momento era Caputo, el secretario de Finanzas, y Caputo con su lapicera a mano puso reconozco a favor, firmó, sello. Yo dije, ¿cómo es posible que un secretario de Finanzas de la Nación llegue al extremo de una hoja de papel, haga un reconocimiento de 842 millones de dólares disponiendo de la plata de todos los argentinos? Naturalmente, ninguno de los senadores del oficialismo quiso hacerme ninguna pregunta, porque indudablemente iba a ser peor lo que yo podía llegar a contarles. Y claro, esto empezó en el 2016. Y empezó un proceso que a mí a veces, que ya directamente no me asombra nada, digo, ¿cómo es posible que este gobierno en 3 años haya endeudado a la Argentina 4 veces y media más de lo que la endeudó la dictadura en 7 años, emitiendo bonos como el famoso bono a 100 años, cuando no sabemos lo que va a pasar en diciembre de este año,
un bono de 2.750 que genera intereses por 21.000 millones de dólares, donde el Banco Central, que sería obligatorio por la Ley de Administración Financiera de emitir un informe de impacto en la balanza de pagos, nunca lo hace, donde todo se cocina con los acreedores con anticipación, cosa de que no haya ningún tipo de problema a último momento, y donde las cláusulas de emisión de los bonos es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. Ahora, dicen, bueno, como el proceso de endeudamiento lleva a la Argentina a una situación extrema y como indudablemente se había acabado la plata, el sistema financiero no le daba un centavo más a Mauricio Macri, perdón, no a Mauricio Macri solamente, porque esa es otra de las cosas que es interesante aclarar. Macri no emite un decreto de emisión de deuda y la Secretaría de Finanzas de la Nación no emite ninguna resolución si no se fundan en las leyes de presupuesto aprobadas por la mayoría de ambas cámaras, con la excepción honrosa de diputados y senadores que no han votado esto. Es decir, no es solo deuda de Macri y de su gabinete, sino deuda de la mayoría de la dirigencia política que en ambas cámaras aprueba estos presupuestos. Pero claro, se acaba la plata y el sistema financiero no le interesa que esté Macri o quien esté, le interesa seguir haciendo negocios, jugando la plata al exterior. Y como no hay más plata, recurrimos al Fondo Monetario que nos acuerda la cifra monstruosa que todos conocen, que debe ser el préstamo mayor que ha dado el fondo en toda su historia. Algunos dicen que por presiones de Donald Trump, que claro, Estados Unidos es el que mayor porcentaje tiene en el Fondo Monetario y es el que decide definitivamente lo que a veces se hace y lo que no se hace, y se produce ese acuerdo. Yo creo que ese acuerdo ya estaba predigerido. ¿Por qué? Porque el informe del artículo 4, que es una especie de revisión de las cuentas públicas que hace el fondo, en el 2017 ya el fondo dice lo que la Argentina tenía que hacer: ajuste, despidos, flexibilización laboral. Es decir, todo lo que estamos viendo, el fondo dice que eso es lo que tiene que hacer la Argentina. Y cuando se firma la carta de intención con el fondo, ahí está explicitado minuciosamente lo que había que hacer. Por eso, cuando algunos por ahí exageradamente dicen la economía la maneja Christine Lagarde, y sí, yo no creo que sea exagerado. Es decir, esta es la realidad, porque el fondo no presta un centavo si no condiciona, si no dice, señores, la política la tienen que hacer de esta manera porque si no, nosotros no seguimos adelante. Ahora, ¿qué pasa? Supuestamente, digo supuestamente, y de aquí, porque hablo de un país al margen de la ley, todo préstamo que emite un gobierno tiene que pasar por el Congreso de la Nación. El préstamo del fondo no pasó por el Congreso. Y no pasó por el Congreso porque hay una ley, la 24.156 de Administración Financiera, que en su artículo 60 dice que todos los préstamos que el gobierno celebre con organismos multilaterales que forme parte no necesita que sean tratados por el Congreso de la Nación. Claro, esta es una ley de 1992 y hubo una constitución en 1994, por lo cual algunos pueden suponer que esa ley quedó relativizada, pero no es así, porque cuando se creó el digesto jurídico argentino, en el 2014 también ambas cámaras del Congreso, por mayoría, declararon válida esta ley. Declararon válida esta ley y declararon válida una ley de la dictadura firmada por Videla, por Martínez y Rodríguez Varela, autorizando al Poder Ejecutivo a vender tierras públicas sin ningún tipo de dificultades. Entonces, a veces digo, señores, tenemos que revisar todo esto. No es solo el gobierno se funda en una estructura que un parlamento la consiente, la apoya o no la cuestiona. Por supuesto hay legisladores que lo hacen, pero estoy hablando de la mayoría, que es la que este gobierno consigue para hacer este tipo de cosas. Y el tema de la soberanía es un tema clave. Precisamente hace muy poco tiempo acabo de leer un excelente libro de un profesor de la Universidad de Stanford, Stephen Krasner, donde habla de lo que es la soberanía legal internacional, esta cosa
esta fórmula donde supuestamente los países somos todos soberanos, donde el respeto debía ser igual entre todos, y la realidad fáctica por el cual los países ceden soberanía a través de esta intromisión de organismos internacionales, a través de todo esto de permitir que se hagan negocios con bancos extranjeros donde la Argentina renuncia a su soberanía, se someta a otras jurisdicciones y permita que condicionen su futuro a través de todas estas obligaciones. Si uno ve lo que ha sido este último cambio, realmente bárbaro, este cambio no solo es bárbaro desde el punto de vista de la deuda externa, sino que ha pasado con el Banco Central. El Banco Central, para comprar divisas, a mi juicio realizó una política equivocada, porque ¿qué pasa? Emitía deuda, emitía dinero. Con ese dinero compraba dólares para aumentar las reservas. Y para que esa emisión monetaria no tuviera efecto inflacionario, emitía LEBAC. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, había LEBAC emitidas por 28.000 millones de dólares a una tasa de interés fluctuante entre el 27, 28, 30, algo bastante manejable. Aunque, insisto, para mí era un artificio comprar divisas de esa manera. Pero bueno, llega Mauricio. Las LEBAC se fueron de 28.000 a 66.000 de golpe a través de emisiones permanentes y la tasa de interés llegó a límites exorbitantes que no conocíamos. Hubo cambios en el Banco Central para ver si, porque claro, el tema de las LEBAC era explosivo, pero las LEBAC podían emitirse a 30 días, a 40, a 60, y los genios que manejan el Banco Central decidieron prácticamente liquidarlas y las sustituyeron poco a poco por otras que se llaman LELIC, que son letras a 7 días, a muy corto plazo. El último informe, 73% de interés. Hoy, 24 de mayo, hay 1.100.000 millones de pesos de LELIC. A esa tasa supone que, si uno ve un promedio de lo que se generó en enero a hoy, el Banco Central, en concepto de intereses para la especulación financiera, va a tener que pagar 600.000 millones de pesos. A veces trato de ver cuál es la racionalidad de todo esto, pero claro, a un gobierno integrado por comerciantes y empresarios, que jamás les interesó la cosa pública, un presidente que es miembro, ha sido miembro, ahora aparentemente no, pero no lo podemos saber porque en estas cosas siempre hay operaciones encubiertas, que fue integrante de un conjunto de empresas que defraudó sistemáticamente a la nación, le transfirieron en 1982 290 millones de dólares que, si hoy uno los actualiza y le suma intereses prudentes, exceden 1.500 millones de dólares, de los que por supuesto nos hicieron cargo y nunca salieron más. Pero claro, tenemos un presidente que comete, cuando muere su padre, y sí, que su padre de alguna manera había cometido un delito porque en la época kirchnerista lo obligaron. Porque en este momento, y yo que he cuestionado montones de cosas del kirchnerismo, por supuesto no como vidrio, y claro, es muy fácil hoy tirarle todo al gobierno anterior, ¿no? El señor Macri evidentemente debe tener muy mala memoria o piensa que los argentinos somos estúpidos y que no sabemos que los negocios de Mauricio, del padre de Macri, empezaron en el año 1900, crecimiento enorme, en 1976 con la dictadura militar. Y además,